John Silence Radio. Las gorgonas, las hidras y las quimeras, las terroríficas leyendas de Seleno y las arpías pueden reproducirse en el cerebro de las mentes supersticiosas, pero ya estaban allí desde mucho antes. Son meras transcripciones, tipos. Los arquetipos están dentro de nosotros y son eternos. De lo contrario, ¿cómo podría llegar a afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia cierta que es falso? ¿Será que concebimos naturalmente el terror de tales entes en tanto que pueden infligirnos un daño físico? No, ni mucho menos. Esos terrores están ahí de antiguo. Se remontan a antes de que existiese el cuerpo humano. No precisan siquiera de él, pues habrían existido igualmente. El hecho de que el miedo de que tratamos aquí sea puramente espiritual, tan intenso en proporción como sin objeto en la tierra, y que predomine en el periodo de nuestra inocente infancia, plantea problemas cuya solución puede aportarnos una idea de nuestra condición previa a la venida al mundo, o cuando menos, un atisbo del tenebroso reino de la preexistencia. Charles Lamb, Witches and Other Night Fears. El horror de Dunwich, de Howard Philip Lovecraft. Parte 1. En la voz de John Silence, con música de John Silence, Joe Wolf y Ari Racing. Cuando el que viaja por el norte de la región central de Massachusetts se equivoca de dirección al llegar al cruce de la carretera de Aylesbury, nada más pasar Dean Corners, verá que se adentra en una extraña y apenas poblada comarca. El terreno se hace más escarpado y las paredes de piedra cubiertas de maleza van encajonando cada vez más el sinuoso camino de tierra. Los árboles de los bosques son allí de unas dimensiones excesivamente grandes y la maleza, las zarzas y la hierba alcanzan una frondosidad rara vez vista en las regiones habitadas. Por el contrario, los campos cultivados son muy escasos y áridos, mientras que las pocas casas diseminadas a lo largo del camino presentan un sorprendente aspecto uniforme de decrepitud, suciedad y ruina. Sin saber exactamente por qué, uno no se atreve a preguntar nada a las arrugadas y solitarias figuras que, de cuando en cuando, se ve escrutar desde puertas medio derruidas o desde pendientes y rocosos prados. Esas gentes son tan silenciosas y hurañas que uno no tiene la impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño desasosiego se recrudece cuando desde un alto del camino se divisan las montañas que se alzan por encima de los tupidos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma demasiado ovalada y simétrica como para pensar en una naturaleza pasible y normal, y a veces
pueden verse recortados con singular nitidez contra el cielo unos extraños círculos formados por altas columnas de piedra que coronan la mayoría de las cimas montañosas. El camino se halla cortado por barrancos y gargantas de una profundidad incierta, y los toscos puentes de madera que lo salvan no ofrecen excesivas garantías al viajero. Cuando el camino inicia el descenso, se atraviesan terrenos pantanosos que despiertan instintivamente una honda repulsión y hasta llega a invadirle al viajero una sensación de miedo cuando al ponerse el sol, invisibles chotacabras comienzan a lanzar estridentes chillidos. Luciérnagas, en anormal profusión, se aprestan a danzar al ritmo bronco y atrozmente monótono del horrísono croar de los sapos. Las angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatonic adquieren una extraña forma serpenteante mientras discurren al pie de las abovedadas cumbres montañosas entre las que nace. A medida que el viajero va acercándose a las montañas, repara más en sus frondosas vertientes que en sus cumbres coronadas por altas piedras. Las vertientes de aquellas montañas son tan escarpadas y sombrías que uno desearía que se mantuviesen a distancia, pero tiene que seguir adelante, pues no hay camino que permita eludirlas. Pasado un puente cubierto puede verse un pueblecito que se encuentra agazapado en el curso del río y la ladera cortada a pico de Round Mountain, y el viajero se maravilla ante aquel puñado de techumbres de estilo holandés en ruinoso estado y que hacen pensar en un periodo arquitectónico anterior al de la comarca circundante. Y cuando se acerca más, no resulta nada tranquilizador comprobar que la mayoría de las casas están desiertas y medio derruidas, y que la iglesia, con el chapitel quebrado, alberga ahora el único y destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. El simple paso del tenebroso túnel del puente infunde ya cierto temor, pero tampoco hay manera de evitarlo. Una vez atravesado el túnel, es difícil que a uno no le asalte la sensación de un ligero hedor al pasar por la calle principal y ver la descomposición y la mugre acumuladas a lo largo de siglos. Siempre resulta reconfortante salir de aquel lugar y, siguiendo el angosto camino que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que se extiende una vez traspuestas las cumbres montañosas hasta volver a desembocar en la carretera de Aylesbury. Una vez allí, es posible que el viajero se entere de que ha pasado por Dunwich. Apenas se ven forasteros en Dunwich,
y tras los horrores padecidos en el pueblo, todas las señales que indicaban cómo llegar hasta él han desaparecido del camino. No obstante, ser una región de singular belleza, según los cánones estéticos en boga, no atrae para nada artistas ni a veraneantes. Hace 2 siglos, cuando a la gente no se le pasaba por la cabeza reírse de brujerías, cultos satánicos o siniestros seres que poblaban los bosques, daban muy buenas razones para evitar el paso por la localidad. Pero en los racionales tiempos que corren, silenciado el horror que se desató sobre Dunwich en 1928 por quienes procuran por encima de todo el bienestar del pueblo y del mundo, la gente elude el pueblo sin saber exactamente por qué razón. Quizá el motivo de ello radique, aunque no puede aplicarse a los forasteros desinformados, en que los naturales de Dunwich se han degradado de forma bien repulsiva, habiendo rebasado con mucho esa senda de regresión tan común a muchos apartados rincones de Nueva Inglaterra. Los vecinos de Dunwich han llegado a constituir un tipo racial propio, con estigmas físicos y mentales de degeneración y endogamia bien definidos. Su nivel medio de inteligencia es increíblemente bajo, mientras que sus anales despiden un apestoso tufo a perversidad y asesinatos semiencubiertos, a incestos y a infinidad de actos de indecible violencia y maldad. La aristocracia local, representada por 2 o 3 linajes familiares que vinieron procedentes de Salem en 1692, ha logrado mantenerse algo por encima del nivel general de generación, aunque numerosas ramas de tales linajes acabaron por sumirse tanto entre la sórdida plebe, que solo restan sus apellidos como recordatorio de origen de su desgracia. Algunos de los Whately y de los Bishop siguen aún enviando a sus primogénitos a Harvard y Miskatonic, pero los jóvenes que se van rara vez regresan a las semiderruidas techumbres de estilo holandés, bajo las que tanto ellos como sus antepasados nacieron y crecieron. Nadie, ni siquiera quienes conocen los motivos por los que se desató el reciente horror, puede decir qué le ocurre a Dunwich, aunque las viejas leyendas aluden a idolátricos ritos y cónclaves de los indios en los que invocaban misteriosas figuras provenientes de las grandes montañas rematadas en forma de bóveda, al tiempo que oficiaban salvajes rituales orgiásticos contestados por estridentes crujidos y fragores salidos del interior de las montañas. En 1747, el reverendo Abijah Hoadley, recién incorporado a su ministerio en la iglesia congregacionalista de Dunwich, predicó un memorable sermón sobre la amenaza de Satanás y sus demonios que se cernía sobre la aldea, en el que, entre otras cosas, dijo: No puede negarse que semejantes monstruosidades integrantes de un infernal cortejo de demonios son fenómenos harto conocidos como para intentar negarlos. Las impías voces de Azazel y de Busrael y de Belcebú y de Belial las oyen hoy saliendo de la tierra más de una veintena de testigos de toda confianza. Y hasta yo mismo, no hace más de 2 semanas, pude escuchar toda una potencia infernal detrás de mi casa. Los chirridos, redobles, quejidos, gritos y silbidos que allí se oían
no podían proceder de nadie de este mundo. Eran de esos sonidos que solo pueden salir de recónditas cimas, que únicamente a la magia negra le es dado descubrir y al diablo penetrar. No había pasado mucho tiempo desde la lectura de este sermón, cuando el reverendo Hoddley desapareció sin que se supiera más de él, si bien sigue conservándose el texto del sermón impreso en Springfield. No había año en que no se oyese y diese cuenta de estrepitosos fragores en el interior de las montañas, y aún hasta hoy, tales ruidos siguen sumiendo en la mayor perplejidad a geólogos y fisiógrafos. Otras tradiciones hacen referencia a fétidos olores en las inmediaciones de los círculos rocosos que coronan las cumbres montañosas, y a entes etéreos cuya presencia puede detectarse difusamente a ciertas horas en el fondo de los grandes barrancos, mientras otras leyendas tratan de explicarlo todo en función del Devil Hopyard, una ladera totalmente baldía en la que no crecen ni árboles, ni matorrales, ni hierba alguna. Por si fuera poco, los naturales del lugar tienen un miedo fuerte a la algarabía que arma en las cálidas noches la legión de chotacabras que puebla la comarca. Afirman que tales pájaros son psicopompos. Dicen que son conductores de almas al reino de los muertos, que están al acecho de las almas y que sincronizan al unísono sus pavorosos chirridos con la jadeante respiración del moribundo. Consiguen atrapar el alma fugitiva en el momento en que abandona el cuerpo, se ponen a revolotear al instante y prorrumpen en diabólicas risotadas, pero si ven frustradas sus intenciones, se sumen un poco en el silencio. Claro está que dichas historias ya no se oyen y no hay quien crea en ellas, pues datan de tiempos muy antiguos. Dunwich es un pueblo increíblemente viejo, mucho más que cualquier otro en 30 millas a la redonda. Al sur aún pueden verse las paredes del sótano y la chimenea de la antiquísima casa de los Bishop, construida con anterioridad a 1700, en tanto que las ruinas del molino que hay en la cascada, construido en 1806, constituyen la pieza arquitectónica más reciente de la localidad. La industria no arraigó en Dunwich, y el movimiento febril del siglo XIX resultó ser de corta duración en la localidad. Con todo, lo más antiguo son las grandes circunferencias de columnas de piedras toscamente labradas que hay en la cumbre de la montaña, pero esta obra se atribuye por lo general más a los indios que a los colonos. Restos de cráneos y huesos humanos hallados en el interior de dichos círculos y en torno a la gran roca en forma de mesa de Sentinel Hill apoyan la creencia de que tales lugares fueron en otras épocas enterramientos de los indios Pocumtuck. Aun cuando numerosos etnólogos, obviando la práctica imposibilidad de tan disparatada teoría, siguen empeñados en creer que se trata de restos caucásicos. John Silence Radio.
Capítulo 2. Fue en el término municipal de Dunwich, en una granja grande y parcialmente deshabitada, levantada sobre una ladera a 4 millas del pueblo y a una media de la casa más cercana, donde el domingo 2 de febrero de 1913, a las 5 de la mañana, nació Wilbur Whately. La fecha se recuerda porque era el día de la Candelaria, en que los vecinos de Dunwich curiosamente observan bajo otro nombre, y además por el fragor de los ruidos que se oyeron en la montaña y por el alboroto de los perros de la comarca que no cesaron de ladrar en toda la noche. También cabe hacer notar, aunque ellos tengan menos importancia, que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Whately. Era una albina de unos 30 años, 35, un tanto deforme, sin el menor atractivo, que vivía en compañía de su anciano y medio enloquecido padre, de quien durante su juventud corrieron los más espantosos rumores sobre sus actos de brujería. Lavinia Whately no tenía marido conocido, pero siguiendo la costumbre de la comarca, no hizo nada por repudiar al niño, y en cuanto a la paternidad del recién nacido, la gente pudo, y así lo hizo, especular a su gusto. La madre estaba extrañamente orgullosa de aquella criatura de tez morena y facciones de chivo, que tanto contrastaba con su enfermizo semblante y sus rosáceos ojos de albina, y cuentan que se le oyó susurrar multitud de extrañas profecías sobre las extraordinarias facultades de que estaba dotado el niño y el impresionante futuro que le aguardaban. Lavinia era muy capaz de decir tales cosas, pues de siempre había sido una criatura solitaria a quien encantaba correr por las montañas cuando se desataban atronadoras tormentas, y que gustaba de leer los voluminosos y añejos libros que su padre había heredado tras 2 siglos de existencia de los Whately, libros que empezaban a caerse a pedazos de puro viejo y apolillados. Y en su vida había ido a la escuela, pero sabía de memoria multitud de fragmentos inconexos de antiguas leyendas populares que el viejo Whately le había enseñado. De siempre habían temido los vecinos de la localidad la solitaria granja a causa de la fama de brujo del viejo Whately y la inexplicable muerte violenta que sufrió su mujer cuando Lavinia apenas contaba 12 años. No contribuyó en nada a hacer popular el lugar. Siempre solitaria y aislada en medio de extrañas influencias, Lavinia gustaba de entregarse a visiones alucinantes y grandiosas, a la vez que tenía singulares ocupaciones. Su tiempo libre apenas se veía reducido por los cuidados domésticos en una casa en que ni los menores principios de orden ni limpieza se observaban desde hace tiempo. La noche en que Wilbur nació, pudo oírse un grito espantoso que retumbó incluso por encima de los ruidos de la montaña y de los ladridos de los perros. Pero que se sepa, ni médico ni comadrona alguna estuvieron presentes en su llegada al mundo. Los vecinos no supieron nada del parto hasta pasada una semana en que el viejo Whately recorrió en su trineo el nevado camino que separaba su casa de Dunwich y se puso a hablar de forma incoherente al grupo de aldeanos reunidos en la tienda Osborne. Parecía como si hubiera producido un cambio en el anciano, como si un elemento subrepticio nuevo se hubiese introducido en su obnubilado cerebro, transformándole de objeto en sujeto de temor, aunque a decir verdad,
no era persona que se preocupase especialmente por las cuestiones familiares. A pesar de todo, mostraba algo de orgullo que últimamente había podido advertirse en su hija, y lo que dijo acerca de la paternidad del recién nacido sería recordado años después por quienes entonces escucharon sus palabras. Me trae sin cuidado lo que piense la gente. Si el hijo de Lavinia se parece a su padre, será bien distinto de cuanto puede esperarse. No hay razones para creer que no hay otra gente que la que se ve por estos aledaños. Lavinia ha leído y ha visto cosas que la mayoría de vosotros ni siquiera sois capaces de imaginar. Espero que su hombre sea tan buen marido como el mejor que pueda encontrarse por esta parte de Aylesbury. Y si supierais la mitad de cosas que yo sé, no desearías mejor casamiento por la iglesia, ni aquí ni en ninguna parte. Escucha bien esto que te digo. Algún día escucharán todos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. Las únicas personas que vieron a Wilbur durante el primer mes de su vida fueron el viejo Zechariah Whately, de la rama aún no degenerada de los Whately, y Mamie Bishop, la mujer con quien vivía desde hace años en Earl Sawyer. La visita de Mami obedeció a la pura curiosidad y las historias que contó confirmaron sus observaciones, en tanto que Zechariah fue por allí a llevar un par de vacas de raza Alderney que el viejo Whately le había comprado a su hijo Curtis. Dicha adquisición marcó el comienzo de una larga serie de compras de ganado vacuno por parte de la familia del pequeño Wilbur, que no finalizaría hasta 1928, es decir, el año en que el horror chabateó sobre Dunwich. Pero en ningún momento dio la impresión de que el destartalado establo Whately estuviese lleno hasta rebosar de ganado. A ello siguió un periodo en que la curiosidad de ciertos vecinos de Dunwich les llevó a subir a escondidas hasta los pastos y contar las cabezas de ganado que pasían precariamente en la empinada ladera justo por encima de la vieja granja, y jamás pudieron contar más de 10 o 12 anémicos y casi exangües ejemplares. Debía ser una plaga o enfermedad, originada quizá en los insalubres pastos o transmitida por algún hongo o madera contaminados del inmundo establo, lo que producía tan crecida mortalidad entre el ganado Whately. Extrañas heridas o llagas, semejantes a incisiones, parecían cebarse en las vacas que podían verse paseando por aquellos contornos, y una o dos veces en el curso de los primeros meses de la vida de Wilbur, algunas personas que fueron a visitar a los Whately creyeron ver llagas similares en la garganta del anciano canoso y sin afeitar, y en la de su desaliñada y desgreñada hija Albina. En la primavera que siguió al nacimiento de Wilbur, Lavinia reanudó sus habituales correrías por las montañas, llevando en sus desproporcionados brazos a su criatura de tez oscura. La curiosidad de los aldeanos hacia los Whately remitió tras ver al retoño, y a nadie se le ocurrió hacer el menor comentario sobre el portentoso desarrollo del recién nacido, visible de un día para otro. La realidad es que Wilbur crecía a un ritmo impresionante, pues a los 3 meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que raramente se observa en niños menores de 1 año. Sus movimientos y hasta sus sonidos y vocales mostraban una contención y una ponderación harto singulares en una criatura de su edad, y prácticamente nadie se asombró cuando a los 7 meses comenzó a andar sin ayuda alguna, con pequeñas vacilaciones que al cabo de un mes habían desaparecido por completo. Al poco tiempo, exactamente la víspera de Todos los Santos,
pudo verse una gran hoguera a medianoche en la cima de Sentinel Hill, allí donde se levantaba la antigua piedra con forma de mesa, en medio de un túmulo de antiguas osamentas. Pueblo corrieron toda clase de rumores a raíz de que Silas Bishop, de la rama no degradada de los Bishop, dijese haber visto al chico de los Wathley subiendo a toda prisa la montaña delante de su madre, justo una hora antes de advertirse las llamas. Silas andaba buscando un ternero extraviado, pero casi olvidó la misión que le había llevado allá al divisar fugazmente a la luz del farol que portaba a las dos figuras que corrían montaña arriba. Madre e hijo se deslizaban sigilosamente por entre la maleza, y Silas, que no salía de su asombro, creyó ver que iban completamente desnudos. Al recordarlo posteriormente, no estaba del todo seguro por cuanto al niño respecta, y cree que es posible que llevase una especie de cinturón con flecos y un par de calzones o pantalones de color oscuro. Lo cierto es que a Wilbur nunca volvió a vérsele, al menos vivo y en estado consciente, sin toda su ropa encima y ceñidamente abotonado, y cualquier desarreglo real o supuesto en su indumentaria parecía irritarle muchísimo. Su contraste con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era tremendamente marcado, algo que no se explicaría del todo hasta 1928, año en que el horror se abatió sobre Dunwich. Por el mes de enero, entre los rumores que corrían por el pueblo, se hacía mención de que el rapaz negro de Lavinia había comenzado a hablar cuando apenas contaba 11 meses. Su lenguaje era impresionante, tanto porque se diferenciaba de los acentos normales que se oían en la región, como por la ausencia del balbuceo infantil apreciable en muchos niños de 3 o 4 años. No era una criatura parlanchina, pero cuando se ponía a hablar parecía expresar algo inaprensible y totalmente desconocido para los vecinos de Dunwich. La extrañeza no radicaba en cuanto decía ni en las sencillas expresiones a las que recurría, sino que parecía guardar una vaga relación con el tono o con los órganos vocales productores de los sonidos silábicos. Sus facciones se caracterizaban a sí mismo por una nota de madurez, pues si bien tenía en común con su madre y abuelo la falta de mentón, la nariz, firme y precozmente perfilada, junto con la expresión de los ojos, grandes, oscuros y de rasgos latinos, hacían que pareciese casi adulto y dotado de una inteligencia fuera de lo común. Pese a su aparente brillantez, era empero rematadamente feo. Desde luego algo de chotuno o animal había en sus carnosos labios, en su tez amarillenta y porosa, en su áspero y desgreñado pelo y en sus orejas increíblemente alargadas. Pronto, la gente empezó a sentir aversión hacia él, de forma incluso más marcada que hacia su madre y su abuelo, y todo cuanto sobre él se aventuraban a decir se hallaban salpicado de referencias al pasado del brujo del viejo Wathley, y a cómo retumbaron las montañas cuando profirió a pleno pulmón el espantoso nombre de Yog-Sothoth en medio de un círculo de piedras y con un gran libro abierto entre sus manos. Los perros se enfurecían ante la sola presencia del niño, hasta el punto de que continuamente se veía obligado a defenderse de sus amenazadores ladridos.
John Silence Radio. Capítulo 3. Entre tanto, el viejo Wassily siguió comprando ganado sin que se viera incrementar el número de su cabaña. Asimismo, taló madera y se puso a restaurar las partes hasta entonces sin utilizar de la casa, un espacioso edificio con el tejado rematado en pico y la fachada posterior totalmente empotrada en la rocosa ladera de la montaña. Hasta entonces, las 3 habitaciones en estado menos ruinoso de la planta baja habían bastado para albergar a su hija y a él. El anciano debía conservar aún una fuerza prodigiosa para poder realizar por sí solo tan ardua tarea, y aunque a veces murmuraba cosas que se salían de lo normal, su trabajo de carpintería demostraba que conservaba el sano juicio. Empezó las obras nada más nacer Wilbur. Tras poner un día en orden uno de los numerosos cobertizos donde se guardaban los aperos, entablarlos y colocar una nueva y resistente cerradura. Ahora, al emprender las obras de reparación del abandonado piso superior, demostró seguir estando en posesión de excelentes facultades manuales. Su manía se reflejaba tan solo en un afán por tapar herméticamente con tablones todas las ventanas del ala restaurada, aunque a juicio de muchos, el mero hecho de intentar repararla ya era una locura. Ya se explicaba mejor que quisiese acondicionar otra habitación en la planta baja para el nieto recién nacido, habitación esta que varios visitantes pudieron ver, si bien nadie logró jamás acceder a la planta superior herméticamente cerrada por gruesos tablones de madera. Revistió toda la habitación del nieto con sólidas estanterías hasta el techo, sobre las cuales fue colocando, poco a poco y en orden aparentemente cuidadoso, los antiguos volúmenes apolillados y los fragmentos sueltos de libros que hasta entonces habían estado amontonados de mala manera en los más insólitos rincones de la casa. Me han sido muy útiles, decía Wassily mientras trataba de pegar una página suelta de caracteres góticos con una cola preparada en el rumbroso horno de la cocina. Pero estoy seguro de que el chico sabrá sacar mejor provecho de estos libros. Quiero que estén en las mejores condiciones posibles, pues todos van a servirle para su educación. Eso decía. Cuando Wilbur contaba 1 año y 7 meses, esto es en septiembre de 1914, su estatura y en general las cosas que hacía se salían por completo de lo normal. Tenía ya la altura de un niño de 4 años, hablaba con fluidez y demostraba hallarse dotado de una inteligencia bien despierta. Andaba solo por los campos y empinadas laderas y acompañaba a su madre en sus correrías por la montaña. Cuando estaba en su casa, no cesaba de escudriñar los extraños grabados y cuadros que encerraban los libros de su abuelo, mientras el viejo Wassily le instruía y catequizaba en medio del silencio reinante de muchas largas e interminables tardes. Para entonces ya habían concluido las obras de la casa, y quienes tuvieron ocasión de verlas se preguntaban por qué habría transformado el viejo Wassily una de las ventanas del piso superior en una maciza puerta entablada. Se trataba de la última ventana abuhardillada en la fachada posterior orientada a poniente, pegada a la ladera montañosa, y a nadie se hacía la menor idea de por qué había construido una puerta, una rampa de madera para subir hasta allá. Para cuando las obras estaban a punto de concluir, la gente advirtió que el viejo cobertizo de los aperos, herméticamente cerrado y con las ventanas cubiertas por tablones desde el nacimiento de Wilbur, volvió a quedar abandonado. La puerta estaba siempre abierta de par en par, y cuando Earl Sawyer un día se adentró en su interior, con ocasión de una visita al viejo Wassily relacionada con la venta de ganado, se extrañó enormemente de la
apestoso olor que se respiraba en el cobertizo, un hedor, según diría posteriormente, que no guardaba parecido con nada conocido, salvo con el olor que se percibía en las inmediaciones de los círculos indios de la montaña, y que no podía provenir de nada sano ni de esta tierra. Pero también es cierto que las casas y cobertizos de los vecinos de Dunwich nunca se caracterizaron precisamente por sus buenos olores. No hay nada digno de destacar en los meses que siguieron, salvo que todo el mundo juraba percibir un ligero pero constante aumento de los misteriosos ruidos que salían de la montaña. La víspera del 1 de mayo de 1915 se dejaron sentir tales temblores de tierra que hasta los vecinos de Aylesbury pudieron percibirlos, y unos meses después, en la víspera de Todos los Santos, se produjo un fragor subterráneo asombrosamente sincronizado con una serie de llamaradas. Otra vez los Wattley con sus brujerías, decían todos los vecinos de Dunwich. Ya están en la cima del Sentinel Hill con sus brujerías. Wilbur seguía creciendo a un ritmo prodigioso, hasta el punto de que al cumplir 4 años parecía como si tuviera ya 10. Leía muy bien, sin ayuda alguna, pero se había vuelto mucho más reservado. Su semblante denotaba un natural taciturno, y por vez primera la gente empezó a hablar del incipiente aspecto demoníaco en sus facciones de chivo. A veces se ponía a musitar en una jerga totalmente desconocida y a cantar extrañas melodías que hacían estremecer a quienes las escuchaban, invadiéndoles un indecible terror. Perros le tenían miedo, y la gente hablaba de eso, hasta el punto de verse obligado a llevar siempre una pistola encima para evitar ser atacado en sus correrías a través del campo. Y claro está, su utilización del arma en diversas ocasiones no contribuyó en absoluto a granjearle la simpatía de los dueños de los perros. Las pocas visitas que acudían a la casa de los Wattley encontraban con harta frecuencia a Lavinia sola en la planta baja, mientras se oían extraños gritos y pisadas en el entablado piso superior. Jamás dijo Lavinia qué podrían estar haciendo su padre y el muchacho allá arriba, aunque en cierta ocasión, en que un jovial pescadero intentó abrir la trancada puerta que daba a la escalera, empalideció y un pánico cerval se dibujó en su rostro. El pescadero contó luego en la tienda de Dunwich que le pareció oír el pataleo de un caballo en el piso superior. Los clientes que en aquel momento se encontraban en la tienda pensaron al instante en la puerta, en la rampa y en el ganado que con tal celeridad desaparecía, estremeciéndose al recordar las historias de los años mozos del viejo Wattley
y las extrañas cosas que profiere la tierra cuando se sacrifica un ternero en un momento propicio a ciertos dioses paganos. Desde hacía tiempo podía advertirse que los perros temían y detestaban la finca de los Wathley con igual furia que anteriormente habían demostrado hacia la persona de Wilbur. En 1917 estalló la guerra y el juez de paz Sawyer Wathley, en su condición de presidente de la Junta de Reclutamiento Local, tuvo grandes dificultades para lograr constituir el contingente de jóvenes físicamente aptos de Dunwich que habían de acudir al campamento de instrucción. El gobierno, alarmado ante los síntomas de degradación de los habitantes de la comarca, envió varios funcionarios y especialistas médicos para que investigaran las causas, los cuales llevaron a cabo una encuesta que aún recuerdan los lectores de diarios de Nueva Inglaterra. La publicidad que se dio en torno a la investigación puso a algunos periodistas sobre la pista de los Wathley y llevó a las ediciones dominicales del Boston Globe y del Arkham Advertiser a publicar artículos sensacionalistas sobre la precocidad de Wilbur, la magia negra del viejo Wathley, las estanterías repletas de extraños volúmenes, el segundo piso herméticamente cerrado de la antigua granja, el misterio que rodeaba la comarca entera y los ruidos que se oían en la montaña. Wilbur contaba por entonces 4 años y medio, pero tenía todo el aspecto de un muchacho de 15. Su labio superior y mejillas estaban cubiertos de un vello áspero y oscuro, y su voz había comenzado a enroncarse. Un día, Earl Sawyer se dirigió a la finca de los Wathley, acompañado de un grupo de periodistas y fotógrafos, llamándole su atención hacia la extraña fetidez que salía de la planta superior. Según dijo, era exactamente igual que el olor reinante en el abandonado cobertizo donde se guardaban los aperos una vez finalizadas las obras de reconstrucción, y muy semejante a los débiles olores que creyó percibir a veces en las proximidades del círculo de piedra de la montaña. Los vecinos de Dunwich leyeron las historias sobre los Wathley y al verlas publicadas en los periódicos, no pudieron menos de sonreírse ante las terribles tonterías que contenía. Se preguntaban a sí mismos por qué los periodistas atribuirían tanta importancia al hecho de que el viejo Wathley pagase siempre al comprar el ganado en antiquísimas monedas de oro. Los Wathley recibieron a sus visitantes con mal disimulado disgusto, si bien no se atrevieron a ofrecer violenta resistencia o a negarse a contestar sus preguntas por miedo a que dieran mayor publicidad al caso. John Silence Radio. Capítulo 4. Durante toda una década, la historia de los Wathley se mezcló inextricablemente con la existencia general de una comunidad patológicamente enfermiza que se hallaba acostumbrada a su extraña conducta y se había vuelto insensible a sus orgiásticas celebraciones de la víspera de mayo y de todos los santos. 2 veces al año, los Wathley encendían hogueras en la cima de Sentinel Hill, y en tales fechas, el fragor de la montaña se reproducía con violencia cada vez más inusitada, y tampoco era raro que tuviesen lugar acontecimientos extraños y portentosos en su solitaria granja en cualquier otra fecha del año. Con el tiempo, los visitantes afirmaron oír ruidos en la cerrada planta alta, incluso en momentos en que todos los miembros de la familia estaban abajo, y se preguntaron a qué ritmo solían sacrificar los Wathley una vaca o un ternero. Se hablaba incluso de denunciar el caso a la Sociedad Protectora de Animales, pero al final no se hizo nada, pues los vecinos de Dunwich no tenían ninguna gana de que el mundo exterior reparase en ellos. Hacia 1923,
siendo Wilbur un muchacho de 10 años y con una inteligencia, voz, estatura y barba que le daban todo el aspecto de una persona ya madura. Se inició una segunda etapa de obras de carpintería en la vieja finca de los Wathily. Las obras tenían lugar en la cerrada planta superior, y por los trozos de madera sobrante que se veían por el suelo, la gente dedujo que el joven y el abuelo habían tirado todos los tabiques y hasta levantado la tarima del piso, dejando solo un gran espacio abierto entre la planta baja y el tejado rematado en pico. Asimismo, habían demolido la gran chimenea central e instalado en el herrumboso espacio que quedó al descubierto una endeble cañería de hojalata con salida al exterior. En la primavera que siguió a las obras, el viejo Wathily advirtió el crecido número de chotacabras que, procedentes del barranco de Cold Spring, acudían por las noches a chillar bajo su ventana. Wathily atribuyó a la presencia de tales pájaros un significado especial y un día dijo en la tienda de Onsborough que creía cercano su fin. Ahora chirrían al ritmo de mi respiración, dijo, así que deben estar ya al acecho para lanzarse sobre mi alma. Saben que pronto va a abandonarme y no quieren dejarla escapar. Cuando haya muerto, sabrán si lo consiguieron o no. Caso de conseguirlo, no cesarían de chirriar y proferir risotadas hasta el amanecer. De lo contrario, se callarán. Los espero a ellos y a las almas que atrapan, pues si quieren mi alma, les va a costar lo suyo. En la noche de la fiesta de la recolección de la cosecha de 1924, el Dr. Houghton de Aylesbury recibió una llamada urgente de Wilbur Wathily, que se había lanzado a todo galope en medio de la oscuridad reinante, en el único caballo que aún restaba a los Wathily, con el fin de llegar lo antes posible al pueblo y telefonear desde la tienda de Onsborough. El Dr. Houghton encontró al viejo Wathily en estado agonizante, con un ritmo cardíaco y una respiración estertórea que presagiaban un final inminente. La deforme hija Albina y el nieto adolescente, pero ya barbudo, permanecían junto al lecho mortuorio, mientras que del tenebroso espacio que se abría por encima de sus cabezas llegaba la desagradable sensación de una especie de chapoteo u oleaje rítmico, algo así como el ruido de las olas en una playa de aguas remansadas. Con todo, lo que más le molestaba al médico era el ensordecedor griterío que armaban las aves nocturnas que revoloteaban en torno a la casa. Una verdadera legión de chotacabras que chirriaba su monótono mensaje diabólicamente sincronizado con los entrecortados estertores del agonizante anciano. Aquello sobrepasaba decididamente lo siniestro y lo monstruoso, pensó el Dr. Houghton, que al igual que el resto de los vecinos de la comarca, había acudido de muy mala gana a la casa de los Wathily en respuesta a la llamada urgente que se le había hecho. Hacia la 1 de la noche, el viejo Wathily recobró la conciencia y al tiempo que cesaban sus estertores, balbuceó algunas entrecortadas palabras a su nieto. Más espacio, Willy. Necesita más espacio y cuanto antes. Tú creces,
Pero eso aún crece más deprisa. Eso crece más deprisa. Pronto te servirá, hijo. Abre las puertas de par en par a Yog-Sothoth, salmodiando el largo canto que encontrarás en la página 751 de la edición completa, y luego préndele fuego a la prisión. El fuego de la tierra no puede quemarlo. No cabía duda, el viejo Wasil estaba loco de remate. Tras una pausa durante la cual la bandada de chotacabras que había afuera sincronizó sus chirridos al nuevo ritmo jadeante de la respiración del anciano, y pudieron oírse extraños ruidos que venían de algún remoto lugar en las montañas, aún tuvo fuerzas para pronunciar una o dos frases más. Decía: no dejes de alimentarlo, Willy, y ten presente la cantidad en todo momento. Pero no dejes que crezca demasiado deprisa para el lugar, pues si revienta en pedazos o sale antes de que abras a Yog-Sothoth, no habrán servido de nada todos los esfuerzos. Solo los que vienen del más allá pueden hacer que se reproduzca y surte efecto. Solo ellos, los ancianos que quieren volver. Pero tras las últimas palabras volvieron a reproducirse los estertores del viejo Watley, y Lavinia lanzó un pavoroso grito al ver cómo el griterío que armaban las chotacabras cambiaba para adaptarse al nuevo ritmo de la respiración. No hubo ningún cambio durante una hora, al cabo de la cual la garganta del moribundo emitió el último silbido. El doctor Houghton cerró los arrugados párpados sobre los resplandecientes ojos grises del anciano, mientras la baraúnda que armaban los pájaros remitía por momentos hasta acabar cayendo en el más absoluto silencio. Lavinia no cesaba de sollozar, en tanto que Wilbur se echó a reír sofocadamente, y hasta ellos llegó el débil fragor de la montaña. No han conseguido atrapar su alma, susurró Wilbur con su potente voz baja. Por entonces, Wilbur era ya un estudioso de impresionante erudición, si bien a su parcial manera, y empezaba a ser conocido por la correspondencia que mantenía con numerosos bibliotecarios de remotos lugares en donde se guardaban libros raros y misteriosos de épocas pasadas. Al mismo tiempo, cada vez se le detestaba y temía más en la comarca de Dunwich por la desaparición de ciertos jóvenes que todas las sospechas hacían confluir difusamente en el umbral de su casa. Pero siempre se las arregló para silenciar las investigaciones, ya fuese mediante el recurso de la intimidación o echando mano del caudal de antiguas monedas de oro que, al igual que en tiempos de su abuelo, salían de forma periódica y en cantidades crecientes para la compra de cabezas de ganado. Daba toda la impresión de ser una persona madura, y su estatura, una vez alcanzado el límite normal de la edad adulta, parecía que fuese a seguir aumentando sin límite. En 1925, con ocasión de una visita que le hizo un corresponsal suyo de la Universidad de Miskatonic, que salió de la reunión que sostuvieron lívido y desconcertado, medía ya sus buenos 6 pies y 3/4. Con el paso de los años, Wilbur fue tratando a su deforme y albina madre con un desprecio cada vez mayor, hasta llegar a prohibirle que le acompañase a las montañas en las fechas de la víspera de mayo y de Todos los Santos. En 1926, la infortunada madre le dijo a Mamie Bishop que su hijo le inspiraba miedo. Sé multitud de cosas acerca de él que me gustaría poder contarte, mami, le dijo un día, pero últimamente pasan muchas cosas que incluso yo ignoro. Juro por Dios que ni sé lo que quiere mi hijo ni lo que trata de hacer.
víspera de Todos los Santos de aquel año, los ruidos de la montaña resonaron con un inusitado furor, y al igual que todos los años, pudo verse el resplandor de las llamaradas en la cima de Sentinel Hill. Pero la gente prestó más atención a los rítmicos chirridos de enormes bandadas de chotacabras, extrañamente retrasados para la época del año en que se encontraban, que parecían congregarse en las inmediaciones de la granja de los Wathley. Pasada la medianoche, sus estridentes notas estallaron en una especie de infernal baraúnda que pudo oírse por toda la comarca, y hasta el amanecer no cesaron en su ensordecedor griterío. Seguidamente desaparecieron, dirigiéndose apresuradamente hacia el sur, a donde llegaron con un mes de retraso sobre la fecha normal. Lo que significaba tamaño estruendo, nadie lo sabría con certeza hasta pasado mucho tiempo. En cualquier caso, aquella noche no murió nadie en toda la comarca, pero jamás volvió a verse a la infortunada Lavinia Wathley, la deforme y albina madre de Wilbur. En el verano de 1917, Wilbur reparó 2 cobertizos que había en el corral y comenzó a trasladar a ellos sus libros y efectos personales. Al poco tiempo, Earl Sawyer dijo en la tienda de Osborne que en la granja de los Wathley habían vuelto a emprenderse obras de carpintería. Wilbur se aprestaba a tapar todas las puertas y ventanas de la planta baja y daba la impresión de que estuviese tirando todos los tabiques, tal como su abuelo y él hicieron en la planta superior 4 años atrás. Se había instalado en uno de los cobertizos y, según Sawyer, tenía un aspecto un tanto preocupado y temeroso. La gente de la localidad sospechaba que sabía algo acerca de la desaparición de su madre, y eran muy pocos los que se atrevían a rondar por las inmediaciones de la granja de los Wathley. Por aquel entonces, Wilbur sobrepasaba ya los 7 pies de altura y nada indicaba que fuese a dejar de crecer. No te pierdas el siguiente episodio de El horror de Dunwich, de Howard Philip Lovecraft, en la voz de John Silence, solo por John Silence Radio. John Silence Radio.